Bueno, vamos a continuar. Antes de la pausa, estábamos mirando el HFE del TIP 41C. Listo. Este sería el TIP 41C. Y vamos a buscar, entre otras características, este empaquetado de aquí, por ejemplo. El empaquetado quiere decir la forma, ¿sí? El paquete del transistor se llama TO 2020, perdón, 220. TO 220. Vamos a ver cómo se llama el empaquetado del 2N222. El empaquetado del 2N222 se llama TO92 y también puede haber en KC29 o Style 17, ¿sí? Pero este es el TO92, ¿ya? Ese es el empaquetado para que ustedes sepan, porque hay datasheets generales. Hay hojas de datos generales en donde nos dicen, solo nos muestran, no nos muestran este gráfico de aquí arriba, no nos muestran este gráfico y simplemente nos mandan directamente que se puede encontrar en TO92 y en TO220, ¿sí? Entonces, al ustedes ya ver que este TO92 quiere decir este empaquetado aquí, entonces les sirve ese datasheet. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar el del HFE de este. Aquí están los voltajes, las corrientes, la potencia, la temperatura. HFE, aquí está, miren, el HFE. El HFE me dice que a una corriente de colector de 0,3 amperios y un voltaje corriente emisor de 4 voltios, voy a utilizar un HFE de 30 voltios, de 30, perdón, este no tiene valor, de 30, sí, no tiene unidades, de 30, un HFE de 30. Para una corriente de 3 amperios y voltaje corriente emisor de 4 voltios de 15. ¿Sí? Grupo R, grupo O y grupo Y, pues no sabría decirles qué significa. Pero por el momento estos serían los voltajes, el HFE que trabajaríamos con el TIP 41. Listo, y aquí están todas las gráficas y todo del, del transistor. Vamos al del 2N222. Aquí está el HFE, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con un valor diferente del que está en la tabla, tenemos una gráfica en donde vamos a ver el colector, aquí esta parte es la corriente del colector, ¿sí? Vamos a ver a una corriente del colector. Hola, ¿no escuchan? ¿Sí me escuchan los demás chicos? ¿Se me escucha? Sí, profesor, sí se escucha, se escucha. Mayra, Mayra me Sí, pone que profesor. no se escucha. Ya, genial. Revisa, Mayra, revisa sí, algo debe estar en tu equipo. Ya, entonces podemos ver que en esta parte de aquí estamos trabajando con la corriente del colector y en la parte de acá con la ganancia, el HFE. La línea, la línea continua es un valor colector emisor de 1 voltio y la línea punteada es para un voltaje colector de 10 voltios. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo con 1 miliamperio, 1 miliamperio está por aquí,
¿sí? Entonces, si 1 miliamperio y yo trabajo con incluso la temperatura de trabajo está aquí. Si el, si el, si el, si el, si el transistor está trabajando a una temperatura de menos 55 grados, quiere decir que el transistor está bien refrigerado, está utilizando un sistema de refrigeración súper bueno para que llegue a menos 55 grados. Es un sistema de refrigeración súper grande. ¿Sí? Así que vamos avanzando. No vamos a trabajar con este, vamos a trabajar con el de 25 grados a temperatura normal, ¿sí? Con una especie se podría poner de disipador un ventilador pequeño, ¿sí? Esta sería la temperatura normal de funcionamiento de un transistor. Y a 10 voltios utilizaríamos un HF aproximado está entre 100 y 200. Un aproximado de 150 le pondría yo. ¿Sí o no? El HF de 150. ¿Sí? Vamos a ver más acá arriba a ver si estamos bien o estamos haciendo mal. ¿Dónde está el HF? Acá arriba está, aquí. A una temperatura de 1 voltio, de 1 miliamperio, perdón, a 10 voltios utiliza un HF de 50. Vamos a ver. Vamos a ver de 50. ¿Dónde nos daba 50? Ah, lo sacan con la temperatura más baja de trabajo. Miren, sería 1 voltio por aquí. 50 viene a dar aquí. A 10 voltios y 50. Sí, es este de acá. Con esta temperatura de acá está sacado estos valores de ahí arriba. Sí, entonces, de preferencia utilicen los valores que ya están predeterminados aquí, ¿sí? Si van a trabajar con 1 miliamperio, utilizan 50, con 0,1 miliamperios, 35 y así, sucesivamente, ¿sí? Y pues si ya tienen más valores como la temperatura, todo esto, pues ya pueden utilizar la gráfica. Por acá tenemos otra gráfica más que estamos relacionando. Aquí estamos relacionando la intensidad de la base con el voltaje colector emisor y nos da esta gráfica así. Todas estas gráficas vamos a aprenderlas a diagramar también, ¿sí? Vamos a aprenderlas a sacar nosotros, pero para que vean que ya tiene cada datasheet su gráfica. Esta gráfica estamos calculando el colector y el tiempo de encendido, sí, el tiempo de reacción de un, de un transistor. Pueden ver que es en nanosegundos, o sea, es rapidísimo el encendido de un transistor. ¿Y qué más? Frecuencia, resistencia, hay muchas gráficas para las cuales con las que se puede trabajar. Aquí también más abajo este datasheet nos da que el empaquetado nos habla más del empaquetado del TO92 y pues nos da las dimensiones, inclusive si nosotros queremos dibujarlo, si necesitamos las dimensiones para algún plano o algo, pues aquí están todas las dimensiones del transistor. ¿Sí? Entonces, una vez leído el datasheet, si hay alguna pregunta dentro del datasheet, me la hacen saber. Si está entendido cómo leer un datasheet. De igual manera hemos de seguir trabajando con estos datasheet. Cada ejercicio pues tendrán que consultar el datasheet para que vayan dominando ya la lectura de datasheet. Profesor, por el momento vamos a trabajar solo con lo que es HF. No. Por el momento les estaba enseñando nada más cómo sacar el HF. De hecho, vamos a utilizar más de un valor, más del HF, vamos a utilizar varios de estos valores. Sí, todos estos valores son calculables, de hecho, pero pues el HF es el necesario que vamos a tener que sacar de la hoja de datos.
¿sí? Habrá ejercicios en que yo les diga el HF es tanto, u otros ejercicios en donde solo les ponga el código del transistor y ustedes ya saben que tienen que ir a la hoja de datos para sacar el HFE, ¿sí? Vamos a continuar. Esto solo era una especie de introducción para que aprendan a leer un transistor, ¿sí? Vamos a, para ya dentro de los cálculos, pues ya vamos a ir a otro paso a paso, ¿sí? Para que vayan comprendiendo todo. Vamos a seguir estudiando el transistor y vemos cómo, sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? La diapositiva. Sí. Ya. Entonces, ya aprendimos a definir cuándo es PNP, cómo es NPN. Aprendimos ya que está constituido por material tipo P y material tipo N y los nombres de cada uno de los pines de un transistor, emisor, base y colector, ¿sí? Sin olvidarse que la flecha siempre va a ser el emisor, la base el que está a la mitad y el colector el de arriba. Listo, vamos avanzando. El transistor como interruptor. Cuando yo pienso en un transistor, quiero que ustedes se les venga a la mente esta imagen de aquí. ¿Sí? Cuando ustedes hablen de un transistor, quiero que se les venga a la imagen esto de aquí. En donde estamos haciendo una semejanza a una llave de agua. ¿Sí? Donde la entrada de agua viene a ser el colector. ¿Sí? Aquí conectamos a la manguera, al tubo, a la entrada de agua. La base va a ser la manija. Este es el mejor ejemplo la mejor, El que ese sería el que le da el paso, profe. sí, la mejor analogía de un transistor. Este es el paso, como dice Dixon. Este es el controlador, el que permite el o no el paso de la electricidad, de la corriente específicamente. Entonces, abre o cierra. Pero esta base pueden ustedes fijarse en sus llaves de agua, que si abren poquito, pasa poquito, poca agua. Si la abren a la mitad, pasa la mitad de agua. Si la abren toda, pasa todo el agua. ¿Sí? Así que esta base, este de aquí no solo puede actuar como interruptor en sí, sino también como controlador del paso de corriente. Si enviamos poco voltaje por esta base, va a pasar más o menos corriente. Eso ya vamos a estudiarlo, ¿sí? Y pues la salida de la llave va a ser el emisor. ¿Sí? La salida es el emisor. ¿Estamos? Sí, entonces de ahora en adelante, por favor, si piensan en un transistor, piensen en esto. Para el funcionamiento mismo, ¿sí? La base va a ser el controlador, la llave, la que permite el paso o no entre el colector y el emisor. Es por eso también del diagrama mismo del transistor. El colector va hacia el emisor dependiendo de cuánto permita pasar la base. ¿Listo? Y un transistor como amplificador. ¿Sí? Un transistor como amplificador. También ingresa por la base una señal pequeña. Como ven, una señal pequeña. Y va a salir por el colector, entre la corriente colector-emisor, va a salir una corriente mucho más grande. Es la misma señal, sí, la misma señal, no cambia la señal, pero es más grande. También vamos a hacer práctica de este transistor, ¿sí? Tanto como amplificador y como interruptor. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto. Esta es la forma de cómo amplificar una señal, un transistor. Los tipos de transistores. Tenemos varios tipos de transistores.
Sí, no es solo uno, sino que así como los rectificadores, existen muchas opciones para transistores. Dentro de ellas tenemos el transistor bipolar o J, el bipolar o J, no se me escapa el otro nombre, sí, pero es un transistor bipolar, es el que estamos estudiando en este instante. El transistor que estábamos viendo de NPN y PNP, el transistor 2N222 es un bipolar, ¿sí? Esto es un bipolar BJT, ese es el nombre. Estos también llamados BJT, es el famoso BJT y es con el que vamos a empezar a trabajar, con el transistor BJT. No se fijen en el encapsulado, el hecho que este encapsulado sea el TO220 no quiere decir que tampoco no haya en T96, ¿sí? TO96, sino que es el nombre. También existen otros transistores, como un transistor de contacto puntual, que la verdad no he trabajado con este transistor. El transistor MOSFET. Este transistor MOSFET es otra tecnología de transistores que es también muy usada, muy utilizada tiene características mucho más rápidas que un transistor BJT. Asimismo, tendremos un apartado para estudiar estos transistores MOS. El fototransistor, aquel transistor que emite luz o que atrae la luz, ¿sí? Este fototransistor, al tener ya tres pines, nos permite controlar de mejor manera la señal que nos llega, no solo un encendido y apagado como los fotodiodos, sino ya un control mayor, el fototransistor y los transistores JFET, que son parte de la familia de los MOSFET, ¿sí? De los transistores tipo MOSFET. Sí, después ya vamos a seguir estudiando todos esos transistores. Para iniciar vamos a empezar con los transistores bipolares. Aquí terminaría un poquito la introducción del transistor. Sí, y a manera de, a manera también un poquito para conocer Profe, no sé, ya les voy a compartir, para conocer un poquito más de la historia y todo eso del transistor, les voy a compartir este artículo de aquí. ¿Sí? Durante el periodo de 1904 a 1947, el tubo de vacío o de bulbo fue sin duda el dispositivo electrónico de mayor interés y desarrollo. ¿Sí? De 1904 a 1947 se desarrolló el tubo de vacío. ¿Qué era el tubo de vacío? Eran unas como lámparas, ¿sí? Que se le sacaba el oxígeno dentro de esta lámpara, se le sacaba el oxígeno y eh, se permitía hacer una especie de control como interruptor, como lo que hace el transistor. Lo difícil de esto, la fabricación de estas lámparas, además de que eran muy grandes como para poder entrar en un pequeño aparato electrónico y también eran bastante contaminantes, pues utilizaban mercurio, ¿sí? Y altos voltajes. Entonces, estos tubos de vacío, además de eso, fueron muy utilizados no solo hasta 1947, sino
hasta principios de los 2000, hasta cuando se fabricaban aún las teles grandes de cajón, ¿sí? Esas teles grandes de cajón tenían tubos de vacío, ¿sí? Trabajan todavía con tubos de vacío. Así que, de hecho, la tecnología del transistor empezó a despuntar a partir del 2000, porque ya se pudo fabricar transistores mucho más pequeños que ya simplemente ya le quitaron el campo de acción a los tubos de vacío. Ya se pudo, todo lo que ocupaba, se imaginan el cajón de una televisión de tubos de vacío, ya lo llenaba un pequeño chip hecho con transistores pequeñitos. Y por ejemplo, por eso es que ahora ya las televisiones son ultra delgadas, ¿no es cierto? Por esta tecnología que sustituyó al tubo de vacío. Vamos avanzando. J. A. Fleming presentó en 1904 el diodo de tubo de vacío. ¿Sí? Entonces, en 1904 empezó esta tecnología con el tubo de vacío. Poco tiempo después, de 1906, Lee de Forest agregó un tercer elemento llamado la rejilla de control al diodo de tubo de vacío. Y el resultado fue el primer amplificador o triodo, ¿sí? Así que de esa manera fue formándose el tubo de vacío. Primero empezando como una especie de diodo y después ya con control, el llamado triodo. En los años que siguieron, la radio y la televisión dieron gran estímulo a la industria de los bulbos. La producción se elevó de aproximadamente 1 millón de bulbos a 1922 a cerca de 10 millones en 1937, ¿sí? Es decir, acabó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y empezó la producción masiva de tubos de vacío. ¿Para qué? Para las televisiones, ¿sí? Por eso es que ustedes pueden ver incluso en las películas antiguas, todas las casas ya tienen su televisión como un cajón, ¿sí? Porque en ese tiempo fue el boom de los tubos de vacío que prácticamente funcionaron para la realización de las televisiones. A principios de la década de 1930, el tetrodo de 4 elementos y pentodo de 5 tuvieron un rol destacado en la industria de los bulbos de electrones. En los años posteriores, la industria llegó a ser una de primordial importancia y de rápido avance en el diseño. Técnicas de fabricación, aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia, así como en la miniaturización. El 23 de diciembre de 1947, sin embargo, la industria de la electrónica iba a experimentar el advenimiento de una dirección completamente nueva en cuanto al interés y desarrollo. Fue en la tarde de ese día en que Walter H. Brattain y John Bardeen demostraron la acción amplificadora del primer transistor en los laboratorios Bell, ¿sí? Así que en 1947 se demostró el funcionamiento del primer transistor. El transistor original se muestra en la figura 3.1, ya la vamos a ver. Las ventajas de este dispositivo de estado sólido de 3 terminales sobre el bulbo fueran obvias de inmediato. Era más pequeño y más liviano. No tenía que calentarse ni perdía calor. Su construcción era robusta, era más eficiente, puesto que el dispositivo consumía menos potencia. Estaba disponible al instante para su uso, ya que no requería un periodo de calentamiento y se podía obtener voltajes de operación más bajos, ¿sí? Entonces, las televisiones, esas televisiones antiguas, tenían que calentarse para poder mostrar la imagen, ¿sí? Así que cuando prendían la televisión, primero aparecía una pantalla blanca hasta que se caliente, o negra, hasta que se caliente el tubo de vacío y pueda mostrar las imágenes, ¿sí? La diferencia de un transistor, ustedes
Presionan el botón y está encendido. Está mostrando ya imagen. ¿Sí? Este es el primer transistor. Este es el primer transistor. ¿Sí? Formado con un montón, con algunos cables de silicio y todo eso, pero demostraron que se puede sustituir al tubo de vacío. ¿Sí? Estos tres inventores del transistor en los laboratorios Bell. Para saber un poquito más de los tres inventores, el doctor Shockley nació en Londres, Inglaterra, en 1910, doctorado de la Universidad de Harvard en 1936. Dr. Bardeen nació en Madison, Wisconsin, 1908, doctorado de la Universidad de Princeton de 1936. Y el Dr. Brattain nació en Amoy, China, en 1902, doctorado en la Universidad de Minnesota. Los laboratorios Bell están en Estados Unidos, por si acaso, ¿sí? Y los tres compartieron el premio Nobel en 1956 por esta contribución. Era más que obvio que tenían que ganar el premio Nobel al inventar prácticamente lo que cambiaría la vida de todo el mundo, ¿sí? La invención del transistor. ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta. Esta vendría a ser la introducción. Ya terminamos con la introducción para el estudio de los transistores. Sí. ¿Alguien me dijo algo? ¿No? No, profe, está claro ahí. Ya. Listo. Para poder avanzar, en el estudio de los transistores, necesitamos conocer dos conceptos básicos que, que son un poquito complejos de entender en un inicio, pero ya con los ejercicios se van aclarando. Quiero que conozcan esta imagen de aquí. Pero no se ve, no hay pantalla. Ahí se ve. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, ahí ya se ve. El transistor tiene, así como sus modos de funcionamiento de amplificador o de interruptor, también tiene unas regiones que vienen a ser la región de corte, la región de saturación y la región activa. ¿Sí? Déjenme ponerles otra imagen así mismo. Tenía una imagen más clara de este tema. Un poco más clara.
No la encuentro. Bueno, vamos a trabajar por el momento con esta de aquí. Si ya la encuentro ya veremos la otra clase. Al hablar nosotros del funcionamiento de un transistor como interruptor, tenemos que tratar los siguientes conceptos. El concepto de corte y el concepto de saturación. El concepto de corte viene a ser el interruptor abierto, es decir, no hay paso de corriente eléctrica. Está abierto la comunicación entre el colector y el emisor, es decir, la llave está cerrada. No hay paso de corriente. Mientras que en saturación el paso de corriente se permite y, y puede circular la corriente entre el colector y el emisor. ¿Sí? Vamos a ahondar un poquito más en este tema en la siguiente clase ya para poder explicarlo ya con ejercicios. ¿Sí? Con ejercicios. Por el momento, por la clase de hoy, que terminaríamos hasta ahí. Si no hay alguna pregunta, vamos a quedarnos hasta este punto de aquí. ¿Está claro? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, ya nos veríamos el día de mañana nos veríamos